Primera de Corintios, capítulo 7, vamos a leer en esta noche. Capítulo 7 del libro de Primera de Corintios. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y vamos a leer el versículo 6. Amén, gloria a Dios. Versículo 6. Aleluya. En adelante la palabra del Señor dice así: Gloria a Dios. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Amén. Oramos al Señor en esta noche. Amado Padre, gracias Señor en esta noche, Padre eterno. Gracias, buen Dios, en esta oportunidad, por permitirnos, Señor del cielo, estar ante ti, Jehová, para adorarte, Señor, y para bendecirte. Venimos ante ti, Señor amado, en este día especial en el cual venimos a compartir tu palabra. Habla, Señor amado, a través de la Escritura. Habla a la congregación, habla a los hermanos en Cristo. Habla a cada hermano, Dios mío, que está presente en este lugar, Dios de la gloria. Gracias, Señor amado, por esta oportunidad que nos das de poder traer tu palabra en medio nuestro, Dios mío. Muchas gracias. La recibimos desde ya en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor. Bendice a mis hermanos que van a necesitar este consejo de Dios. Bendiga a los amigos, bendiga a todo aquel que tendrá la oportunidad de poder recibir tu palabra, Señor amado, en el nombre de Jesús. Venga glorificándose, Dios mío, de una forma especial. Venga manifestándose, Dios mío, en el nombre de Cristo. Dios mío, gracias. Si hay cansancio en esta tarde, Dios mío, ayuda a mi hermano, Señor. Ayuda a la iglesia, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor amado, por el pueblo presente. Muchas gracias, buen Dios, por tu misericordia, Dios mío. Muchas gracias. La honra y la gloria, Señor, sean para ti en esta hermosa noche. Bendito sea tu nombre para siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria sea el Señor. Gloria a Dios. Amén. Gloria. Bendito sea Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. El tiempo es corto, amados hermanos, y la iglesia pronto se va hacia la gloria. Aleluya. Y esa es la razón por la cual pues tocamos ciertos temas importantes para que mis hermanos puedan prepararse y así alistarse para este momento tan especial que se llama, ¿cómo, hermano? El rapto a la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Quizás no sé si habrá oportunidad, tenemos tantos videos grabados y quizás este es uno de los videos que quizás no alcanzaremos a meterlo a la internet o quizás en la radio, no lo sé. Pero el día de ayer estaba recordando, amados hermanos, una de las profecías que el Espíritu Santo daba a través de una pastora allá en Ciudad Juárez, una profeta del Señor, sobre un terremoto de 12 grados que iba a suceder muy pronto. Y realmente el Señor solamente eso fue lo que el Señor le mencionó. Un terremoto de 12 grados es el que se acerca, algo no jamás visto. Ha habido de 8.9 grados, 9.1, y es lo más, hermanos, trágico. Pero de 12 grados es algo apocalíptico, es algo completamente en el tiempo al final. Amén. Y apenas ayer estaba yo chequeando ahí algunos comentarios de mis hermanos de Facebook, ¿verdad? Que están ahí, ando siempre supervisando a ver qué escriben, ¿verdad? Saludos, hermano Joaquín, lo vi en una foto, se ve bien. Gloria a Dios. Y estaba observando ahí algunas profecías y me llamaba la atención un video que habían subido de una hermana de República Dominicana, del Ministerio Pentecostal Somos Uno, la voz es uno, algo por el estilo, algo así. Y esta sierva que se llama María, todos los hermanos se llaman María Florencia, por ahí más o menos la sierva, daba un anuncio traducido al español y traducido al inglés. Después de estar
15 días de ayuno. Fíjate, qué lindo eres, hermano. Gracias a Dios. 15 días de ayuno y oración. Después de estar 15 días de ayuno y oración, el Espíritu Santo le reveló algo que viene a confirmar lo que esta sierva del Señor, hermana Arcelia Peña, recibió. Aleluya. El Señor le dijo: viene terremoto para República Dominicana de 12 grados y serán millones que morirán en breve. Santo, aleluya. Lleva este mensaje a la nación, a la guardia costera, a la policía, a los bomberos. Será peor que lo que pasó en Chile, que lo que pasó en Haití. Será mucho peor que el escándalo que hubo de las Torres Gemelas el 11 de septiembre, 9 de septiembre, no me recuerdo qué fecha fue. Pues de septiembre. Será peor, dice ya el Señor a la sierva, lo que verá la humanidad. Y eso, amado hermano, me puso que pensar. Y eso viene como pegado a lo que el Señor dice: grandes olas tocarán las costas norteamericanas y causarán grandes daños. Me puso a pensar, una magnitud de un sacudión de 12 grados puede levantar un tsunami más de 300 metros de altura. Y muchos han hecho estudios que un tsunami, mega tsunami, llegaría hasta la parte, quizás no hasta Tuscaloosa, pero sí llegaría partes bajas, abajo. Entonces que Alabama toca móvil y de ahí sube la costa para arriba. Y bueno, grande será la misericordia de Dios, que Dios nos está percibiendo, que Él va a dar señales catastróficas para que entendamos que el tiempo así es corto. Y esto lo digo para que el tiempo pase y cuando usted vea lo que el Señor ha cumplido, nos demos cuenta que este es un mensaje para toda la congregación, que estamos esperando lo que mi hermano dijo, que es el rapto de la iglesia. Así que yo me llené de mucha, no hay felicidad, ¿verdad?, por la gente que va a morir, sino de satisfacción, porque el Espíritu no deja sola a la iglesia. Él está hablando para que nos apercibamos y estemos a cuenta. El problema es que en República Dominicana hay obra de Dios, hay siervos de Jehová ayunando, clamando. Y yo me pregunto, ¿será que Jehová los va a aterrar con el agua? Santo Dios, aleluya, gloria a Dios. Y si el rapto es antes, estamos preparados. Cristo viene pronto por su iglesia. Gloria sea a Dios. Vamos, amados hermanos, a titular el tema de esta hermosa noche. Gloria sea a Dios. Aleluya. Y con ese amén ya me motivé. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a titularle un don con propósito llamado la continencia. Gloria a Dios. Fíjense cómo dice, un don, no el don, ¿verdad?, de un fulano, un don con propósito llamado la continencia. Aleluya. Bendito sea Jehová. Toda la Biblia, amados hermanos, es inspirada por el Señor, y esto usted ya lo sabe. Yo creo que los que van a pasar a predicar ya saben esto, que toda la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Y por eso es que cuando nosotros nos subimos aquí arriba, fíjense, cuando nosotros nos subimos aquí arriba, es realmente la inspiración del Espíritu Santo que nos da en nuestros labios para traer algo a la congregación o algo a la iglesia según la necesidad que la iglesia está pasando. Y todo lo que la Biblia señala y relata fue, amado hermano, inspirado por Dios con un propósito. Todo en la Biblia tiene un propósito. A veces nosotros leemos la Biblia y nos pasamos ciertas cosas y no le tomamos la importancia, pero si está aquí es porque tiene un pequeño propósito, un propósito que quizás no lo comprendemos, pero que el Señor tiene un plan especial. Igualmente, todos los elementos que el Señor tiene para la iglesia, ya sean ministerios, ya sean talentos, o como vamos a estudiar en esta hermosa noche, un don o dones del Espíritu Santo. Todo lo que el Espíritu Santo da a la gente, a la iglesia, a la congregación, o a los que, diría yo, a los que anhelan los dones del Espíritu Santo, son dados por el Espíritu Santo con un propósito. Con un propósito. Dios ha levantado cantantes ¿con qué? Con un propósito, que alaben el nombre de Jehová. Dios ha levantado profetas con un propósito. ¿De qué? De que lleven el mensaje de, amados hermanos, de salvación, y el mensaje que Cristo está mandando hacia el pueblo de Dios. Y si Dios levanta pastores con un propósito, ¿cuál es? Que pastoreen una iglesia. Por eso un pastor no puede estar, hermano, de narcotraficante, sino que es con un propósito que Dios levanta un pastor, que pastoree una iglesia, que predique su palabra. Y todo dentro del ministerio del Señor, todo tiene un propósito. Aún el cuerpo de Cristo, dice Pablo, que está constituido por todos los elementos del cuerpo. Aún el miembro más pequeño, más insignificante de nuestro cuerpo, todo miembro tiene un propósito. Por muy pequeño que sea, todo tiene
un propósito por el cual el Espíritu Santo permite que esté. Gloria a Dios. En la iglesia hay hermanos que son parte del cuerpo de Cristo Aleluya. y tienen un propósito. Gloria a Dios. Parece ser que no tienen propósito. Amén, amén, aleluya. Hay que gente se pregunta y dice, ¿será que yo sirvo para algo en la iglesia? ¿Será que yo soy útil en la iglesia? Gloria a Dios. Y tal vez alguien le va a decir, yo creo que no. Aleluya. Usted no sirve para nada. Y el que oye ese comentario fácilmente se va y se aleja de Dios porque oyó el comentario del diablo que quiere que usted sea parte no del cuerpo de Cristo, sino parte del cuerpo del diablo. Pero en Cristo, todos los que somos el cuerpo del Señor, tenemos, amado hermano, un propósito por el cual Dios nos tiene en este lugar. Aunque somos pocos o seamos muchos, Dios tiene un propósito especial para cada uno de nosotros. Ahora, cuando Dios nos da un don, cuando Dios nos da un talento, y quiero decirle que los dones espirituales son los que más se anhelan, como los dones de la profecía, de estos hermanos que pagan el precio para poder tener avivado y tener afilado ese don de la profecía, de poder profetizar eventos apocalípticos oyendo la voz de Dios a través del pago que se paga, que es el sometimiento, a través de la oración, a través de la vigilia, a través de la ayuno, a través de la vigilia, en la cual a veces se pasa más tiempo uno clamando al Señor. Y todo ese proceso es un precio que uno paga para poder afilar o para poder estar uno adiestrado del talento que el Señor daba. Usted puede contemplar como, por ejemplo, el profeta Daniel tenía uno de los dones de revelación del Espíritu Santo. Podía interpretar todos los lenguajes, misterios, enigmas que el Señor podía mandar a través de los sueños, a través de una visión que algún rey tenía, y nadie lo podía comprender. Pero Daniel, que tenía el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, dice que todo era fácil, entendible y comprensible, porque era un hombre que tenía su don adiestrado. ¿Cómo lo adiestraba? Él se sometía al Señor en ayuno y oración. En cierta ocasión dice que cuando él tuvo la revelación, amado hermano, de las bestias y todo lo que el Apocalipsis lo habla también, él estuvo 21 días ayunando y clamando al Señor, y después de los 21 días Dios le respondió, le mostró revelaciones en base al sometimiento. Dice la Biblia que la vida disciplinada que Daniel tenía era una vida de orar 3 veces diarias. Y no oraba escondido, sino que abría la puerta, la ventana de su casa, buscando el templo de Jerusalén. Y no importaba si la gente lo miraba, él levantaba sus manos al cielo y clamaba 3 veces al día. Y esa era la razón por la cual era un hombre fresco en cuanto a la bendición, en cuanto al servicio a Dios. A veces en la iglesia no se mantiene esa frescura o esa motivación o el por qué estar presente en la iglesia, porque no se tiene una vida entregada ni disciplinada. Y cuando venimos aquí, venimos la pura carne. Y es tan duro, amados hermanos, a veces, el día miércoles, por cierto, congregarse, porque la carne está tan cansada, y además la carne que uno tiene acumulada, es difícil uno tener un propósito por el cual ir a la iglesia. Pero cuando usted ve en la Biblia de hombres, amados hermanos, como Daniel, de hombres como el apóstol San Pablo, que estaban sosegadamente entregados a Dios y que habían eliminado ciertos privilegios en su propia vida personal para poder servir al Señor con todo su corazón, como por ejemplo el matrimonio. Dice la Biblia, amado hermano, que Pablo, estudiamos días anteriores, que era tan desmedidamente las revelaciones que él tenía de parte del Señor, que el mismo Señor permitió que un demonio viniera y lo golpeara a Pablo para que él no se fuera a enorgullecer o a exaltar desmedidamente debido a lo que él miraba de parte del Señor. Y este hombre tuvo tantos dones, amados hermanos. Tuvo tantos dones hasta la resurrección. Resucitó a aquel hermano que se durmió en el culto y se cayó de cabeza, el hermano Éutico. Hay dones sobrenaturales realmente que uno pregunta por qué no lo tengo yo. Realmente Dios da a cada quien según su voluntad. Es algo que no podemos argumentar, no podemos despreciar a un hermano. ¿Usted por qué no tiene nada? ¿Usted que no tiene nada? Eso es algo personal de la persona con el Señor. Y Pablo pues fue un hombre que experimentó tantos misterios, pero él habla de un don bastante complicado. Porque es un don, amado hermano, que no trae nada de halago personal,
sino que es un don de sufrimiento y de abstinencia de algo que es natural, humanamente hablando, que es, amado hermano, el poder contraer matrimonio con un hombre o con una mujer. Pero Pablo había experimentado en su propia vida un don que era con propósito. Porque hay gente que se queda sola o solo sin propósito. Hay gente, hermano, que está viviendo su vida solo o sola sin ningún propósito. En cambio, la Biblia habla que Pablo, el haberse abstenido a no matrimoniarse, y él confiesa que él tenía el don de la continencia, el don de contener su deseo carnal, su deseo sexual. Él tenía el don de poder, hermano, contener esa naturaleza que nos impulsa a los 10 años a querernos matrimoniar o querernos comprometer con una mujer o con un hombre. Y digo 10 años porque en el tiempo antiguo era hasta los 22 años, hermano. A los 22 años el joven o la muchacha esperaba ya la edad correcta para un matrimonio, pero ahora la generación está tan avanzada que a los 10 años ya está la gente sintiendo ese impulso de poder tener esta libertad que tenemos humanamente, pero que hay una edad estipulada para lo que es el matrimonio. Pero Pablo había tenido esa bendición, que en esta noche, que el Señor se la dé a todos, hermano. ¿Cuántos quieren esa bendición? Aleluya, gloria a Dios. ¿Ves por qué casi nadie dice amén? Aleluya. Porque estoy hablando sobre el don de la continencia. Es decir, yo me quedo solo y jamás en mi vida me voy a casar ni me voy a enamorar, solamente de mi Jesús. Aleluya. ¿Cuál es Jesús? El que está arriba. ¿Y dónde está? Aleluya. ¿Me entiendes? Gloria a Dios. Cuando te dice el diablo, allá está quien te quiere y quien puedes ver. No, yo amo a Jesús, de él estoy enamorado, sí, pero él no lo ves, pero esta sí la ves. Amén, amén, aleluya. Y ese don de la continencia, amados hermanos, Pablo habla y enfatiza que debe ser con un propósito. Bendito sea Jehová. Yo creo que ahorita ya es muy tarde para muchos, hermanos, Aleluya. de hablar de la continencia. Pero yo quiero hablar el propósito, amado hermano, por el cual, si usted tiene el don de la continencia, ¿cuál es el propósito? Pues que Dios le está placiendo poner en su corazón. ¿Por qué razón yo voy a llegar a los 27 años de edad solo? O sea, tiene que haber una intención realmente, el por qué yo estar solo toda mi vida. A usted, estimada hermana, por el cual voy a dedicar mi vida al Señor, me voy a consagrar a Él en una forma especial. Y ya cuando tenga mis 75 voy a buscar tal vez a alguien, pero tiene que haber un propósito por el cual lo que hacemos tiene que, hermano, producir fruto. Bendito sea Jehová. ¿Cuál es el propósito de yo pararme y venir aquí a hacer el esfuerzo y venir a predicar media hora, 45 minutos quizás, y después irme a mi casa? ¿Cuál fue el propósito? El obedecer a Dios, de predicar su palabra, el obedecer al Señor, que la palabra que fue a predicar en esta noche, algo o mucho quede pegado en su corazón, sea mucho, sea poco, pero que algo usted se lleve en su casa, ya sea para digerirlo, para discernirlo, para administrárselo a sí mismo, o el que sea para que me critiquen, pero sé que la palabra producirá su propósito. Entonces, el don de la continencia para Pablo fue un don que tuvo mucho propósito. Fue uno de los hombres que escribió todo, diría yo casi todo el Nuevo Testamento, y que fundó la mayoría de todas las iglesias gentiles. Porque Pedro no quiso ir a Asia, no quiso ir a Roma, no. Pedro se quedó con su familia. Pedro se quedó con los judíos. Pedro se quedó con los hebreos. Pero Pablo fue llamado por el Señor y fue a predicar la palabra a los gentiles, a los asiáticos, a los chinos, a los romanos, a los de Centroamérica, a los de España. Todos los que somos nosotros fuimos casi ganados por el mensaje del Evangelio que fue dado por aquel hombre que en su juventud decidió
tomar el don de la continencia y tenerlo con un propósito dentro del ministerio que fue el de ser apóstol, el de ser maestro, el de ser evangelista, el de ser, amado hermano, maestro de Dios, el de ser un hombre que expandiera el reino de los cielos. Pablo decía: me propongo predicar a Cristo donde su nombre no ha sido proclamado, para así ganar a cuantos el Señor me permita ganar. ¿Por qué? Porque tenía el don de la continencia, estaba solo, no tenía esposa, no tenía hijos, no tenía suegra, tenía solamente al Rey de Reyes y Señor de Señores, y vivió sola toda su santa vida, pero fue con un propósito. Y por eso es que Pablo dice: esto lo digo por vía de concesión, no por mandamiento del Señor. Y esto es lo que Pablo dice: no por mandamiento, no el Espíritu Santo me dijo que este es mandamiento, que todos los hombres sean como yo y no se casen, sino lo digo por concesión personal, por experiencia propia, dice Pablo. Oiga, dice: quisiera bien, dice Pablo, que todos los hombres fuesen como yo. Aleluya, gloria a Dios. Fuesen como yo. Amén, aleluya. ¿Cuánto quiere ser como Pablo? Yo cuando veía estos mensajes del apóstol Pablo, yo decía, en mi conocimiento tiernito, decía: yo quiero ser como Pablo. Una vez llegó un profeta y me dijo: tú serás como Pablo. Gloria a Dios, dije yo. Pero cuando yo entendí qué tipo de vida fue la de Pablo, que ese nunca se casó, ese nunca tuvo ese privilegio de que nosotros tenemos, dije: Señor, reprenda al diablo. Aleluya. Porque sobrará quien te quiere decir: usted va a ser como fulano, pero por emoción te lo dice. Y uno tiernito, pues uno se cree cualquier cosa. Pero cuando uno logra la madurez, no cualquiera te da mentira, te da engaño, sino que tú logras entender por la palabra del Señor que es realmente la perfecta voluntad de Dios. Entonces Pablo dice: yo quisiera que todos los hombres fuesen como yo. Pero Pablo dice: cada uno tiene su propio don. Cada uno tiene su don, de su propio don de Dios. Unos a la verdad de un modo y otros de otro. Amén, aleluya. Bendito sea Jehová. Quiero decirle que en este tiempo actual hay una profecía que dice que prohibirán casarse en los tiempos postreros que estamos viviendo. Y esa es la razón por la cual una de las grandes iglesias actualmente, que usted la conoce y creo que usted salió de ese lugar, que es la Iglesia Apostólica Católica Romana, se hace un voto de celibato a todos aquellos que optan por entrar a las órdenes episcopales de servicio a Dios, llámese padre, llámese cura, llámese monje, llámese como sea. Se hace un pacto o un voto, llamamos de celibato, que significa no poder contraer matrimonio, sino solamente, amado hermano, comprometido con la iglesia. Oía yo el testimonio de un sacerdote, que a todos los sacerdotes y los padres se les da un anillo donde está el símbolo de la Iglesia Católica, donde simbólicamente ese anillo representa que está el varón de Dios casado con la iglesia, y eso implica no poder contraer matrimonio con nadie que sea del sexo contrario. Y eso es lo que dice el apóstol San Pablo cuando le escribe a Timoteo: en los postreros días vendrá la apostasía, escucharán doctrina de demonios, y al tal grado llegarán que prohibirán casarse. Y eso es lo que actualmente se contempla. Personas que se les prohíbe casarse, no en la iglesia cristiana. No en la iglesia cristiana. Aquí no se le prohíbe a nadie que se case. Aquí cásese rápidamente. No, eso no es la iglesia cristiana. Sería poca iglesia cristiana, la iglesia o congregación, que le diga a los hermanos: vivan así como están viviendo, porque viviendo en pecado, en fornicación, en adulterio, como usted quiera vivir, amancillado, amarrado, como usted quiera, así se verá al cielo. Esa sería mentira de Satanás. Pero la Biblia, amado hermano, habla que en los postreros días iban a haber personas que iban a prohibir casarse. A prohibir casarse para, amado hermano, no comprometerse a un acto tan especial como es el matrimonio. Cuando el don de la continencia está en cada persona, y cada persona ha decidido vivir su vida sola, aparte con el Señor, eso tiene que tener un propósito. La Biblia declara, Jesús dice: algunos se han hecho eunucos por causa del reino, y otros nacieron ya eunucos. Y eso le explicaba días anteriores,
donde un eunuco por nacimiento tiene perdidas las facultades de poder engendrar hijos, de tener la capacidad o sentir el deseo de atracción hacia una mujer, porque ha sido cauterizado todo su sistema nervioso en cuanto a la atracción sexual. Y algunos, dice el Señor, no son eunucos, sienten el deseo de poder contraer un matrimonio, un compromiso, pero por el reino de los cielos se han hecho a sí mismos eunucos, o sea, han decidido vivir solo para Cristo, pero en santidad. Ahora es bien raro encontrar eso. Es bien raro encontrar eunucos en la iglesia. Es rarísimo. Yo no sé si alguien conoce a alguien. Es raro encontrar a alguien que diga, que sirve el ministerio y diga: yo estoy solo, soy eunuco por la gracia del Señor Jesús. Casi siempre todos tenemos la marimba, chiquitos. Eso es raro. Por muy fuerte que el hombre sea, diga: yo no me fijo en ninguna hermana, por muy bonita que sea y por mucho que ya. No, hermanito, cuando llegue el momento cae, pero pura gelatina. Las mujeres más bravas, las mujeres que dicen: yo no me caso con nadie porque los hombres son malos. Después son los que traen también el gajo de uvas por todas partes. Es difícil hoy en día encontrar ese sentimiento, y aún la mujer o el hombre que no desea contraer matrimonio, aunque no quiere comprometerse al matrimonio, no puede estar sin un varón en su cama, sin ninguna mujer en su cama, porque está lo que hay por naturaleza que se llama atracción del cuerpo. Pero eso no tiene propósito. No tiene propósito de ser. Pero para aquellos, dice el apóstol San Pablo, dice, uno a la verdad de un modo y otro pues de otro modo. Cada quien, dice Pablo, tiene un don diferente, uno de un modo y otro de otro modo. Más adelante, en este capítulo 7 habla, usted dice: si al padre de familia se le hace ilícito que su hija virgen se pase de edad y la quiere dar en matrimonio, dele en casamiento, no peca. Por eso Pablo dice: uno de un modo y otro de otro modo. Algunos se guardan para el Señor a cierta edad y otros no guardan cierta edad, sino que a temprana edad traen, amado hermano, lo que es la naturaleza de multiplicar y fructificar. Y Pablo dice: cada uno tiene su don de diferente forma. Actualmente hay siervos que están solos, no porque quieran estar solos. No hay. Hace poco me daba cuenta de una muchacha mexicana cristiana que se iba para México. Llegó a los 22 años de edad aquí, se miraba como de 15 años, y me dice a sus familiares que se fue porque nunca nadie tuvo valor de decirle: yo quiero tener una esposa. Y yo dije: lástima que se fue, la hubiera contactado, tengo pero así para regalar. Muchas muchachas que vienen a Alabama tienen años de estar aquí y se van a sus países. Porque al igual que usted y yo tenemos la sensación de compartir, por ejemplo, este país, ir a la hamburguesa, compartir los momentos que uno tiene. Y no hay quien se atreva, porque somos hermanos, digamos, son quizás ustedes, a ver, con poco valor para expresar los sentimientos. Las personas optan por irse a su país porque no encuentran a la persona adecuada y correcta. Por esa razón fue que se fue nuestro hermano Antonino, fíjate. A pesar que el hermano aprendía la palabra del Señor, pero había algo que lo impulsaba a él de irse a su país, porque sabía que aquí no iba a encontrar quizás a alguien. Y en cierta ocasión, para entender, le digo: hermano siervo, tenga paciencia, espérese, vamos a ver qué hacemos por ahí, que hay contacto. No se fue el hermano, porque es natural, amados hermanos. Y entonces todo tiene un propósito. Algunos están solos porque no hay, porque yo sé que si vienen. Oh, hermano, tenemos que tumbar todo este púlpito, hermano, para que boda tras boda, boda tras boda, boda tras boda y boda tras boda. Pero debido a la poca existencia de personas calificadas para el matrimonio, no hay matrimonio. Y a la fuerza se tiene que contener. A la fuerza el varón o la hembra debe de contener su impulso, porque no puede llevarlo también diciendo: hermano, estoy desesperado. ¿Alguna hermana, por favor, no puede decir eso? Yo pasé tanto tiempo en este país, amado hermano, no andaba con un papel atrás: soy el pastor, por favor, alguien me haga caso. Claro que no, hermano.
No puedes darte tú el lujo de quedarte después del templo ahí platicando. No puedes, porque ante todo la prudencia, dice el apóstol San Pablo, es la que debe de identificar a su siervo. Bendito sea Jehová. Entonces, cuando hay un propósito, es bienaventurado aquel que entiende, amado hermano, la continencia que se tiene debido a la necesidad que hay en la obra del Señor. Pablo dice esto, mire, digo pues a los solteros, y no dice a los casados, porque ahí usted no, hermano. A los solteros y a las que son viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, cocinándose solo usted, lavando la ropa usted, durmiendo solo usted, todo usted y solo usted y solo usted, morirse solo usted, que te entierra el gobierno porque no tenés ni familia. Y Pablo dice que bueno fuera quedarse como yo. Si usted a veces no me entiende lo que le estoy diciendo, ¿qué quiero decir? Imagínate qué sería tratar de entender el apóstol Pablo que me esté diciendo yo jovencito y me diga, hermanos, quédense como yo. Vaya a ver. ¿Y por qué no voy a quedar como él? ¿Y por qué no quiere? Yo sí quiero. Pero era el apóstol que estaba hablando de ese consejo. Que bueno, y dice bueno todavía, que fuera quedarse como yo. Pero si no tienen, oiga, el don de continencia, ¿qué dice, hermano? Cásense. ¿Ustedes por qué no se han casado? Hay mucha gente que el día de la boda que voy a celebrar en unos días aquí, voy a aprovechar la oportunidad para meterles la palabra de Dios en la garganta. Porque mucha gente me dice que está casada y han hecho estas presentaciones, y gracias a Dios nunca estuve en las iglesias, pero nunca se fueron a casar a una corte civil. Y están durmiendo dos personas aparentemente casadas, pero en fornicación, porque en la corte civil, que soy el juez, nunca firmaron un matrimonio o un papel que diga matrimonio civil registrado en tal parte. Y eso es una de las grandes cosas que la Biblia dice: si no tienen el don de la continencia, cásense. O sea, todo varón que no tenga la capacidad de vivir sin una mujer con él, dice el Señor, que debe casarse. Toda mujer, sea de 10, 15, 20, 22 o los 25 que dije que tenés 40, que no tenga la capacidad, porque esta es capacidad de vivir sin un compañero a tu lado, y te sentís mal estar sola sin un varón, dice la Escritura, debe casarse. Si no hay don de continencia, debe de casarse. Por eso es que cuando usted viene a Cristo, lo primero que se te inculca o se observa o se indaga en tu vida es que tu vida esté de acuerdo a la palabra, para que cuando Cristo venga nos vayamos al cielo según la Biblia. Entonces, si en tu vida personal no hay lo que es el misterio del matrimonio, pero tienes a alguien contigo, se te insta por la Biblia a que usted, que no tiene el don de la continencia, porque si tuviera el don de la continencia, no estuvieras con ese hombre, no estuvieras con esa mujer, ni siquiera tuvieras hijos. Pero como no lo tienes, y no es pecado que no lo tengas, porque yo tampoco lo tuve, debes de proceder a lo que naturalmente la iglesia lo concibe como bendición. Dice el proverbio: el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. En la boda de Caná estuvo presente ¿quién? Jesús. Y participó Jesús en esa boda, consintiendo que lo que se hace en cuanto al matrimonio es representado por el Señor. Entonces, cuando no hay ese don de continencia y se está conviviendo una vida marital, una vida personal íntima con alguien,
se debe de casar la persona. Le guste o no le guste. Ahora, si usted no se quiere ir a quemar al infierno, donde grita el valiente, donde grita el soberbio, donde grita el delincuente, donde está el fornicador, el adúltero y toda la afeminada, homosexual, lesbiana y todo aquel que vio una vida sexual deshonrando a su Dios, debe la persona de hacer todo lo posible por arreglar ese bache, dice el siervo Juan Bautista. Ese allanado, esos baches deben rellenarse con la palabra, poniendo en orden la vida ante Cristo. Esa es una de las grandes cuestiones que hay cuando uno ya tiene un compromiso. Si usted está en una iglesia del Señor, debe tener en su pensamiento el poder arreglar su vida, el poder matrimonial, el poder cortar, el poder añadir, el poder ver qué se hace por evitar estar yo en el infierno. Porque dice Corintios y dice Apocalipsis que los fornicarios, o sea, los que no están casados, y los adúlteros que a pesar que estaban casados pecaron con otra mujer, con otro varón, no estarán en el reino de los cielos, sino que serán lanzados al lago de fuego y azufre, donde estará Satanás, la serpiente antigua, el falso profeta y la bestia. Y eso es algo de peso, donde no importa lo que se tenga que hacer para evitar ir yo al infierno a causa de una relación la cual no puede concertarse. Por eso es que, amados hermanos, en estos tiempos que estamos viviendo a punto ya la iglesia de despegar, y digo ya de despegar porque pronto el tiempo se acaba rápidamente. Toda persona que escucha la palabra del Señor y que lamentablemente, digo yo, no tiene el don de la continencia, bendito sea Jehová. Digo lamentablemente porque pues es una bendición estar solo, hermano. Pero también es bien triste, hermano. Es una bendición servir a Jehová, pero solo. Y que no mire cuando salen los hermanos solteros cómo salen. Bien acabadito. En cambio el que está solo pero tiene su mujer, saca rápido su iPhone. ¿Qué estás haciendo, mi amor? Y ahí va pegado en el teléfono. Bueno, eso pienso yo. Aleluya, gloria a Dios. Y vas con la sonrisa. Te llegaron los zapatos que te mandan, te quedaron. Si me quedaron, mi amor, qué bueno. Pero vaya que está soltero, ni al gato le habla. Aleluya. Ahí anda buscando el pastor, quítese, hermano. Compromiso. Hermano, voy con usted, no. Tengo lonche, tengo que ir a comprar cosas. Aleluya. Eso me pasó a mí, tenía un amigo mexicano que andaba conmigo en ciertas vigilias y lugares, pero de repente él se enamoró y me aventó por allá. Y le decía, vamos a ir allá. No, hermano, es que tengo que hablar ya. Vaya, pues, ¿va a venir? No puedo. Ya, ven, hijo, tirado. Claro, porque yo no tenía falda, pues. Valía más la falda que ese bigotón, ¿verdad? Pero, lamentablemente, digo yo, todas las personas que no tienen don de la continencia y que tienen es imposible, por eso que hay tantas canciones que hasta yo me las podía antes en el mundo, hermano. Sin ti no puedo vivir, sin ti no respiro, me muero sin tu aire, y que el aire que respiro eres tú, y que tantas tonterías, hermano. Y tantas cosas que se han escrito debido al amor a esa existencia que sin ti pues no puedo existir. Puro cuento, hermano. Es para venderse bien, hermano. Pero si es así que no se tiene esa capacidad de estar sin él, de estar sin ella, por amor a Jesús. Somos llamados a ser llamados eunucos. Dice Pablo, dice el Señor, algunos por el reino de los cielos se hicieron y otros nacieron. Ahora si usted no nació así, hágase por el reino de Dios. Quiero decirle, amado hermano, que Pablo dice, pues es mejor casarse, y mire lo que dice, que estarse quemando. Quemando, ¿a dónde, hermano? En el infierno. Vamos a meterlo en dos partes. Habla con respecto a la carne de quemar, de sentir quemón ahí, ¿verdad? Y habla con respecto a quemarse en el infierno. Mejor es casarse. Mire, nuestra obligación es hacerle entender a usted que si usted no está matrimoniado se va a quemar, hijo. Se va a quemar. Pero dice Pablo, es mejor casarse que estarse quemando. No, yo no quiero porque yo estoy esperando un tiempo adecuado para ver si me conviene, si no me conviene, porque ahora yo conozco a otras personas y yo no estoy pensando a ver qué pasa.
Usted está perdido, hijo. Amén, aleluya. Yo tuve parejas en esta congregación, ya no están conmigo, que pasados los años, después que hasta se dividieron de la congregación, me confesaron, me dijeron: hermano Saúl, cuando tú predicabas y hablabas tanto del matrimonio y que había que casarse y que no sé qué, yo sabía que eso era así, pero yo me rebelaba porque yo no quería casarme, porque yo quería buscar otra persona y dejar esta y buscarme otra más joven. Pero después entendí, el Señor me dio un sueño, me mandó al infierno y me dijo: si no te casas te vas al infierno. Entonces yo me casé. Con los años que pasaron, accedieron y entendieron el mensaje. Pero cuando yo recuerdo ese tiempo, las caras que ponían de largas así conmigo, eran nomás la pura soberbia y rebeldía de no querer obedecer a lo que está escrito nada más, que es la palabra de Dios. Cuando usted se le dice que vaya pensando en su casamiento, es porque la vida en Cristo es una vida limpia, es una vida ordenada. Y es ciertamente que en el mundo vivimos una vida completamente descarriada. Por eso aquí hay hermanos que tienen hijos de fulano, y 40 hijos por allá en Chiapas, y otros 40 hijos ya por Esquipulas, y otros por Sonolay, y pues fue la vida que se tuvo sin el conocimiento de la palabra del Señor. Y los que ni siquiera conocen, pues también ahí te van a aparecer en el reino de los cielos. Pero es porque la vida fuera de Dios es una vida desordenada. Es una vida, mire, conozco un pastor, no lo conozco personal, pero sí lo he visto, que él estuvo casado con un hombre, un pastor, es pastor actualmente, pero él antes de ser pastor era mujer. Y él, como mujer, era la esposa de aquel hombre, que el hombre la amaba a ella. Fíjate. Pero que un día él o ella, no sé ni cómo explicar, oyó el mensaje de Dios y el Señor lo transformó, le cambió la voz. Los pechos que tenía se le encogieron. Y esas caderas se le encogieron. Esa cara que tenía así como de mujer, le salió bigote. ¡Barba! Porque cuando Dios hace las cosas, las hace bien. Y cuando él se transformó y el Espíritu Santo lo hizo hombre, él tuvo que entender que esa vida que él tenía, él o ella, tenía que entender que esa vida no era la que la palabra del Señor enseña. Y él actualmente, él está casado con una mujer, porque cuando Cristo llega a la vida de la gente, cambia todo. Entonces, no es que Dios hubiera querido romper el corazón del pobre esposo, que no sabía que ese era un hombre disfrazado de mujer. No, sino que cuando usted conoce a Dios, Dios ordena todo. Y cuando usted viene a la iglesia, Dios te recibe, porque el Señor dice: venid a mí tal como estéis y yo os haré descansar. Oiga, querido, venid a mí tal como estéis y yo os haré descansar. Pero cuando usted viene a Cristo, Él tiene un lugar que se llama remanente, rebaño. Frente al rebaño tiene un pastor con un cayado, y en ese cayado tiene el pasto fresco de la palabra de Dios. Y cuando usted come el pasto fresco, usted comienza a entender su verdad, su justicia, y las cosas viejas pasaron, todas son estas nuevas en Cristo. Y ese es el misterio del evangelio, que todo tiene un propósito. Si usted es casado, es con un propósito. Si usted es soltero, es con un propósito. Si usted es viudo, es con un propósito. Si usted está soltero por continencia personal, debe ser con un propósito. Todo tiene que tener un propósito. El estar solo, ¿por qué estoy solo? Para servir a Dios. Estoy casado, ¿cuál es el propósito? Ya no mío, sino de mi matrimonio, para estar con el Señor. ¿Cuál es el propósito? Aquí en la simplicidad el Espíritu Santo los usó para exponer el reino de los cielos, base exactamente al siervo Apolo. Dios los usó como matrimonio, conocedores de Dios, para que la palabra fluyera en ese matrimonio. Pero Ananías y Zafira, que eran matrimonio también en la iglesia apostólica, Dios les dio la oportunidad de conocer su palabra, pero los dos se fueron al infierno porque ellos no tuvieron propósito en la iglesia, sino que fueron los dos mentirosos, y los dos se fueron a quemar al infierno. Debe tener un propósito, amados hermanos, nuestra estadía, nuestra vida personal delante del Señor. Dice Corintios 7, dice: por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Oh, yo sé que por causa de la fornicación yo debo de tener esposa, pero aparte de eso, de cumplir la obediencia a Dios, yo tengo que tener a usted un propósito, amados hermanos. Pues yo, ¿por qué? Me decía alguien
Pues yo, porque hay que tener vieja, me dijo. ¿A poco? Le digo, pues hay que tener vieja, es por eso, me dijo. Está bien, pues cada quien va a su mundo, ¿verdad? Yo no, le digo, yo porque quiero ver las estrellas y el sol, ¿verdad? No, yo porque hay que tener vieja. Y qué triste ese concepto, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Qué triste ese concepto. ¿Y usted por qué tiene esposo, ¿verdad? Porque para no ser lesbiana. Aleluya. Porque a saber, hermano. Para que me pague la renta. Hace años me decía un hermano, un amigo que tengo, Mario Paz, se llama, muchacho, no sé si se acuerdan de él, no, creo que no. Me decía, mira, me están hablando por teléfono de la frontera, que hay una muchacha de 22 años de El Salvador, que dice que se casa con quien sea, pero que le mande el dinero para que venga para acá. Imagínate gente que se casa con una persona por interés de estar en este país. Hay gente que dice, mire, yo le hago la ropa, le hago lo que sea, mándeme dinero para venir para acá de Guatemala, y yo soy yo su mujer, yo casado contigo, sin querer, sin nada, solamente sin propósito. Amén, gloria a Dios, aleluya. Otros porque se sentía solo, pues sí, porque en 3 días está sonando, ¿verdad? He visto viejitos de 70, no, de 49 años de edad casarse con muchachas de 15 años, hermano. Todo tiene un propósito. Aleluya, gloria a Dios. Todo debe tener un propósito. Nuestra condición espiritual. Ahora sé que en esta iglesia no hay esa condición de algunos hermanos que me dirían, hermano, yo he decidido a partir de este momento quedarme solo. ¿Por qué, hermano? Tengo un propósito con Dios. Sería duro. Una hermana diga, hermano, usted dijo un día que si yo me decido quedar solo con mis niños, con mis crías, para que el rapto venga, me voy con él, está en pecado, usted iba a dar un cheque semanalmente para pagar la renta y la comida. Así que aquí estoy. Niños, pégase. Ese día me ponen a temblar. Ay, santo Dios, ¿para qué Espíritu Santo me hiciste hablar esto? ¿Cuánto hay de frente? Tanto, hijo, eso no va a acabar todo el dinero. Pero ese día, hemos ganado un alma para Dios. Sería interesante, yo invito a los hermanos así, a los hermanos que están juntos, ¿verdad? Que hablen claro con su cónyuge. Mira, hija, ¿qué vamos a hacer? Mira, nos vamos a quemar y que a partir de ahora, corte. Yo rento allá y tú aquí, pero en la noche no voy a pasar. No, claro que no, debe existir un propósito. Amén, gloria a Dios. ¿Sabes qué pasó en mi país en el año 2000? 2000 estaba allá, pasaron 2 terremotos muy grandes en mi país. 2, en enero pasó uno y en febrero el siguiente terremoto que mató mucha gente. Mucha gente estaba durmiendo cuando el cerro completo se destrabó y quedó cubierta la gente en sus camas durmiendo, matrimonios o acompañados, ya se llaman acompañados. Algunos fueron encontrados en sus camas con la hermano todavía con tierra, sin oportunidad de levantarse. Directamente fueron al infierno. La mayoría de gente de mi país, la gente vive acompañada, no casada porque no le gusta el compromiso. Siempre está la excusa de decir, y si me es infiel a otra, mejor no me case. Y así vive la gente, pero algunos han entendido el concepto del matrimonio. Aleluya, gloria a Dios. Un matrimonio que iba a una iglesia, llamada la iglesia Cristo te llama. Esa mañana ellos estaban los dos, qué lindo, de rodillas en la sala. Estaban los dos inclinados, postrados con su Biblia en la frente, clamando a su Dios. Cuando vino el terremoto, el cerro los cubrió completamente. Los encontraron a los dos orando. Aleluya, Con su Biblia, matrimonio delante de Jehová, orando. Se fueron al cielo con el Señor. Todo debe tener un propósito, amados hermanos. Por eso la Biblia dice que la mujer es una ayuda idónea que nos va a apoyar, que nos va a acompañar. Por eso fue sacado de la costilla, derecho, izquierdo, no sé por dónde, pero por ahí el Señor la sacó. Debe tener un propósito. Mis hermanos que van a traer a sus esposas de Guatemala y vienen para acá, debe de ser un propósito por el cual su esposa, su marido esté presente con usted. Un propósito que por estar caliente durmiendo, consígase 4 sábanas y se calienta. Pero debe existir un propósito real por el cual Dios nos ha constituido. Quizá no tener el don de la continencia, pero que sea con un propósito. Tal vez sea el don de la incontinencia, pero que sea con un propósito. Que todo nuestro esfuerzo en Cristo tenga un propósito, amados hermanos. Sea el don que sea que Dios nos haya dado.
Y estos son llamados para los casados, un llamado para los solteros, un llamado para los acompañados, para los juntados, para los que se van a separar, para los que no se quieren separar. Estos son llamados para todos, que todo tenga un propósito. Un propósito. Un propósito real. Un propósito que duela. Bendito sea Jehová. Pero dice Pablo, cada uno tiene un don. Uno de un lado, uno de otra forma. Cada quien tiene su don. Hay hermanos aquí que tienen un don extraño, se llama el don americano. Y ese don americano es que desde lejos están. Es un don extraño ese, hermano. Hay gente que recién se casó y se vino para acá. Eso es extraño, hermano. Eso es completamente extraño. Pero eso es un don que el Espíritu les ha dado, de mantenerse aquí, conectados por vía internet, vía teléfono. Es algo extraño. Pero cada uno tiene un don. La esposa de esperar a usted y usted también de serle fiel a él. Cada quien, dice Pablo, uno de una forma y otro de otra forma. Pero mejor es, dice Pablo, casarse que estarse quemando. Aleluya. Gloria a Dios. Mejor es casarse que estarse quemando. Aleluya. ¿Cuánto vale una boda, hijo? $60. ¿Cuánto le costó, hermano, la boda, hermano? 40, 60 $60, hermano. Hasta te lo puedes bodar aquí, hermano. $60 vale una boda, hermano. En Guatemala me cuenta que se gasta 50,000 quetzales, hermano. Solamente para la civil, porque va el cuñado, va el primo, va el abuelo, va el amigo, va la yerna, va el... hermano. Solo ahí es una gasta. Aquí 60 pesitos. Si querés, invitar, y si no lo invitas. ¿Sabes qué comí yo para mi boda civil? Todavía me recuerdo, huevos fritos con frijoles sancochados. No había nada. Eso comí. Teníamos un propósito. Aleluya. Bendito sea Jehová Dios de los cielos. Todo debe ser con un propósito. Mi propósito es, si no tengo el don de la continencia, pues casarme y tener muchos hijos. Téngalos, hermano. Si la mujer te muere en el parto, es tu problema. Usted cumpla su propósito. Debe tener un propósito. Gloria a Dios. Su propósito es tener un hijo, nada más 3 hijos, pues tenga su propósito. Amén, amén. ¿Me entiendes? Pero tu matrimonio debe ser un propósito. Pues yo casarme quiero, pues sí, para hacer bulto en la iglesia. No, tiene que tener un propósito. Porque sabes que ya casado tú eres una persona ágil, una persona que está en lo que dice aquí adelante en Timoteo, dice que el marido tenga una sola mujer, casado, que tenga hijos en su deseo. Hoy ya estás en el plan familiar de Dios. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Pero también hay personas que están casadas que no sirven tampoco, porque están en pleito y contiendan iras y tanta cuestión. Entonces esto tiene que tener un propósito. Aleluya, gloria a Dios. Me quiero casar, dijo un hermano de él, y se casó. Antes de matrimonio, mira, era una cosa linda, hermano, hermosa. Matrimonio precioso, puro beso, puro abrazo, lindo. Un mes me tardó. Aleluya. Pleito, hermano. Santo Dios. Aquel muchacho los corruptos. No, hermano, mira, el matrimonio tiene que tener propósito. Amén. Mira, el propósito se cumplió, ya engordé. Aleluya. Algunos hermanos dicen, oye, está gordo. Pues claro, todo tiene un propósito. Aleluya. Usted comía como yo podía, hermano, agarrar un garrón y peleando yo. No, hermano, es diferente, hermano. Todo debe tener un propósito. Amén, gloria a Dios. El matrimonio debe tener un propósito para hacerlo feliz. Hay hermanos acá, todos tristosos, ¿no? Santo, aleluya. Pero no tiene propósito su matrimonio. Amén, amén, gloria a Dios. Me siento feliz porque tengo a mi señora esposa. Yo no, hermano. Aleluya. Debe tener un propósito. Amén, gloria a Dios. Todos. Aleluya. Bendito sea Jehová Dios de los cielos. A su nombre. Gloria. Porque mejor es, y ahí me voy, casarse que estarse quemando. O sea, no hay salida, hermano. No hay salida. Debe usted de casarse. Amén, amén, gloria a Dios. Si no tiene el don de la continencia, pues bienvenido al grupo de los no continentes. Amén. Bienvenido a este grupo de los que no los aguantamos, los que no logramos soportar esta naturaleza humana que el Señor nos puso a nosotros. Aleluya. Pero entonces que tenga un propósito. Amén, amén. Bueno, tengo don de continencia, mira, viejo, hasta aquí llegué. Ok, paga 60 pesos, pues ya ni modo. Amén. Contigo me quedo toda la santa vida. Aleluya. Debe tener un propósito.
todo lo que hagamos para la honra y la gloria del Señor. A su nombre, oramos a Dios en esta noche. Bendito sea Jehová, Dios de los cielos. Gracias, Señor. Gracias, buen Dios, en esta hermosa noche. Amado Padre, gracias en esta oportunidad, buen Dios, gracias. Porque todas las cosas, Señor, tienen un propósito. Todas las cosas tienen un por qué ser, Señor. Tú has preparado tantas cosas para tus hijos, Dios mío. A cada uno, Señor, un talento, un don diferente, Señor, a cada uno según tu voluntad. Pero yo te pido por el orden de la iglesia, Señor. Te pido, Padre Santo, por todas las familias, por todas las parejas, Dios mío. Por todos los hermanos, Señor, que van a casarse, Señor. Los que están en proceso, Dios mío. Por todos los pensamientos que hay para ordenar la vida, para ordenar los pasos, Señor. Por todo el ligamento, Señor, que será quebrado, que será desligado, Dios mío, en el nombre de Jesús. Pronto la trompeta suena en los cielos, Dios mío. Pronto la iglesia, Señor, será tomada, será levantada hacia la gloria. Y esto será importante haberlo, Señor, valorado, haberlo apreciado, Señor. Dios mío, ayúdanos, Señor, a los que están, Dios mío, en una vida, Dios de la gloria, a la expectativa de tu venida, Señor. Padre Santo, ayuda a todos los casados, a los no casados, Señor, a los que están esperando, Dios mío, arreglar sus vidas, Señor. Ayúdales, Espíritu Santo. Es mi clamor, es mi petición, Dios mío, que no se pierda nadie. Que no se pierda ni un alma, Señor, ni un hermano, ni una hermana, Dios mío. Haga todo lo posible, Dios mío, todo lo necesario en la vida de mis hermanos, Padre, para poder estar a cuenta, para poder arreglar la vida delante de tu presencia, Señor. Tu palabra es clara, concisa, es precisa, Dios mío. Necesitamos correr rápidamente para arreglar cuentas contigo, mi buen Dios. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que nos has dado, Señor. Gracias, Dios mío, por ese propósito santo de permitirnos venir este día miércoles. Señor, muchas gracias por este pueblo, Padre, que ha recibido tu palabra. Amado Señor, llévalos con bien a cada uno de ellos a sus hogares. Guárdalos, Espíritu Santo. Tu gracia, tu misericordia sea con ellos, buen Dios, en todo lugar, en todo momento. A los que van a sus trabajos, Señor, a los que van a sus casas, a sus hogares, Dios mío, bendícelos. Ayúdalos, Señor del cielo, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor amado, por este servicio. Muchas gracias, Espíritu Santo, por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, buen Dios. Gracias, Señor.